Polémica aquí en Reyes del Diamante. La pregunta, ¿qué pasa con Luis Arraez? Y el comentario que nos deja nuestro amigo Sergio Escalante, que dice, Arraez tiene 70 hits más que Trent Grisham, 21 dobles más. Me imagino que está llevando toda su carrera. Solo 3 empujadas menos, 26 jonrones menos, 50 ponches menos y OPS similares. Trent Grisham, 22 millones de dólares basados en la oferta calificada que le extendieron los Yankees y que él aceptó. Y Arraez 10 millones, no sé dónde dice Sergio que vale 10 millones Arraez, pero bueno, dice que me parece lo más injusto de la vida. A los datos, ¿usted me puede responder esto? Sí, claro, es muy fácil. Eso es un poquito de cherry picking lo que estás haciendo, o sea, agarrando datos muy puntuales. Pero lo que me estás diciendo es que a Arraez le cuesta más producir que a Grisham. O sea, que todos esos hits dan el mismo producto que ofrece Grisham por menos, por ejemplo. Y ya Gilberto sabe por dónde vengo. Por ejemplo, si yo me voy al OPS de Grisham, son 811 versus 719, casi 100 puntos más, un OVP de 348. Es decir, Arraez bateando 70 hits más que Grisham. Grisham se envasa 27 puntos más que Arraez. O sea, 27 puntos porcentuales más que Arraez. O sea, tiene un OVP, llega más a base. En el asunto del OPS Plus, es decir, con todo y eso que hizo Arraez, que a mí me gusta como jugador, pero la realidad es la realidad y te castiga. El OPS Plus de Grisham es 125, es decir, fue 25% mejor que todos los jugadores de la liga, mientras que Arraez no llega ni siquiera al 100%, es decir, Arraez está un punto porcentual por debajo del promedio del jugador de liga. No tiene que ver con lo que se cuenta, tiene que ver con lo que se produce. Si yo me pongo a ver, es como si yo te dijera, este jugador es bueno porque coge 800 apariciones al plato en una temporada. Y no es las apariciones al plato, es qué hace con esas apariciones al plato. No es los hits no son un producto, los hits son un medio para hacer carreras. Y si no se hacen carreras con los hits que se están dando, entonces hay un tema con la producción ahí. La comparación de que nos dice Sergio Escalante nos decía que se refería netamente a la temporada pasada nada más, pero a su vez en el comentario dice que le suma 3 títulos de bateo a Arraez que no valen de nada, absolutamente de nada Vamos a ver, yo quiero que Sergio, sin buscar, me diga quién fue el ganador del título de bateo este año en la Liga Nacional. A ver, ¿ustedes no se acuerdan? No, los últimos 5 títulos campeones de bateo de las grandes ligas, en ambas ligas, y nadie te lo va a decir en menos de 3 minutos. ¿No fue el shortstop? ¿Quién? El shortstop de Filadelfia, ¿no fue? Viste, ahí está. No fue fulano. No, es que no existe, no importa quién fue el campeón bate, a nadie le importa eso. Trey Turner fue el campeón bate de la Liga Nacional. ¿Con cuánto? Jeff McNeil fue campeón de bateo, ¿sabías? ¿No? Claro. Sí, Jeff McNeil fue campeón de bateo y 4 de copa. ¿Qué pasa si dime cuál fue el último latino, aparte de Arraez, en ganar un título de bateo en los últimos 5 años? Creo que fue Altuve, puede ser. No. Yandy Díaz. A nadie le importa eso. A nadie le importa eso. De hecho, Yandy ganó un año que... No es que a nadie le importe. Tampoco, yo creo que no es que a nadie le importe o no le importe. Es que el título de bateo termina siendo hoy en día una estadística un título poco relevante. Poco relevante porque en esta temporada de más de 800 bateadores que tiene Grandes Ligas, solamente 7 batearon por encima de 300. Entonces, si la tendencia de la liga entera es que el número del promedio, o sea, el promedio por encima de 300, ese promedio histórico que usted cree que importa, o que yo pueda creer un poquito que importe, o que Sabdi no le importa nada. Mire para la derecha, como digo yo, mire para la derecha. No, o sea, ese 300, arriba, ese número de 300 ya no es un medidor a nivel de Grandes Ligas, no lo es. Y si usted todavía cree que es, vaya a ver el juego de softball de la esquina y entonces el que batee 300, o sea, de cada 3 turnos que pegue 3 hits, entonces a usted le pica una torta al softballero. Uno puede hacer una analogía con el tema del promedio, solamente con el tema del promedio, si encapsulamos esta métrica, ¿no? Con la competencia de 3 puntos de la NBA. Es cuántos lanzamientos te toma
convertir puntos. ¿Cuántos batazos, cuántos hits te toma producir carrera? Eso es de verdad. Ahí es donde está el quid del hit y del promedio. Si tú me dices, Arraez en el 2023, en 2022, perdón, con los Marlins, tuviste los números, bueno, pegó hit, pero fue un gran productor de Sí. carrera. Y ahí el título de bateo tiene mucho valor. Mucho Porque valor, correcto. es como un agregado más a todo el reconocimiento de tu producción. Pero estás hablando de Un 354. título de o sea, bateo con 50 carreras impulsadas, la verdad que para claro. mí es polémico, por lo menos. Es que no trae menos. ¿Qué pasa con Luis Arraez? Que no ha firmado todavía, que hay muchas especulaciones con respecto a lo que es un valor de mercado actualmente, que incluso a nivel de Spotra, el portal especializado en contratos y todo esto, se ha visto reducido. Uno antes veía a Arraez que estaba en un promedio de 17 millones de dólares por año. Lo vi bajar a 14. Sergio Escalante habla de 10 millones. A mí me parece eso muy bajito, honestamente. Me parece muy bajito. Pero lo cierto es que no ha firmado. Y yo tengo una respuesta para esto. No solamente con Luis Arraez. ¿Por qué nos enfocamos en Luis Arraez? Por lo polarizante que es, por el polo a polo. Y es por eso que voy a traer a aterrizar No, yo estoy de acuerdo con Sadie, por ejemplo. Eugenio Suárez no ha firmado. Yo estoy de acuerdo con Sadie en cuanto a qué tanto le suma, porque, por ejemplo, para Aaron Judge, que este fue un año de MVP, que de aparte de todo eso, que haya ganado Aaron Judge el título de bateo con 331, a Aaron Judge le suma. O sea, Aaron Judge puede decir, mira, yo tuve un tremendo año de MVP y también fue el líder en bateo, pero está sumando más. Y como tú dices, es lo primero de la lista. Con los Marlins, eso es un año maravilloso que te suma, pero ganar un título de bateo, por ejemplo, con 304 y más nada. Entonces, ahí es donde tú dices que tanto me suma. O sea, no es que el título de bateo me suma y que la gente cree, y hay mucha gente que cree, sobre todo los arropadores de bandera, que agarran el título de bateo y ya lo pongo en la vitrina y me dicen, ya, yo con el título de bateo estoy listo. No, hermano. No hay evolución en entender cómo realmente es que se mide a un pelotero. Y volvemos a lo mismo. Olvidémonos de Arraez y hablemos de otro que no ha firmado hasta ahora. Ranger Suárez. Va a firmar después de Framber Valdez. Pero a mí, o sea, nos enfocamos en Arraez porque es polarizante, como dices tú. Pero no ha firmado Eugenio, no ha firmado Bregman, no ha firmado Ranger Suárez, no ha firmado Framber Valdez. Porque son planes B. Es decir, para mí, y esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de tope, top shelf. Claro, no firmó Cody Bellinger, no firmó Kyle Tucker. Y para mí, vamos a hablar de Cody Bellinger y Kyle Tucker, para que no haya ni latinos, ni dominicanos, ni venezolanos en el asunto. Para mí, Cody Bellinger va a firmar después de Kyle Tucker. Porque hay un paralelismo ahí. Claro, igual lo mismo hay, Framber Valdez va a firmar primero que Ranger Suárez. O sea, ya entiendo. El paralelismo de Arraez. No tiene par. Él está en un subgrupo. ¿Qué es eso? Que le pongas el micrófono porque no escucho, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el tema aquí está con Framber, con Ranger, con Alex Bregman, Eugenio Suárez, que quizás el paralelismo no es tal, no está tan pegado, pero sí, el que no firme a Bregman va a voltear a mirar a Eugenio Suárez, al menos como una opción. Luis Arraez no es la opción principal de ningún equipo en Grandes Ligas hoy. Esa es la realidad. Lo que pasa con Luis Arraez. Y el problema, y lo que traen muchos entonces a favor es cuando tú le dices la realidad del béisbol es esta. Esta es la realidad del béisbol. No es inventada, no la dice Sammy, no la digo yo, no, es la realidad del béisbol. Pero ganen ustedes un título de bateo para ver si pues, hermano, es que ese eso es simplificar la discusión mucho. Eso es caer. Si usted saca mira, hay dos cosas donde perdiste, y lo acaba de, y ahí se hundió por su propia, se hundió por su propia boca Salvador Pérez. Cuando tú sacas dos cartas, gana un título de bateo tú, a ver si es difícil, o tú nunca has jugado, perdiste. El que saque esas dos cartas, la perdió. ¿Sabes por qué? Porque no tiene argumento. Bueno, el asunto también es que hay un argumento que yo sí puedo dar de Arraez, es que a mí ningún equipo me puede decir que le hasta 181 hits en una temporada mala.
yo no puedo decir que Arraez no tiene valor, pero tampoco puedo decir que tiene el valor que en la mayoría, el 90%, más que todo de compatriotas esperan que tenga. No lo tiene, pero sí le hace falta un equipo. Arraez no se va a quedar sin trabajo. No, yo no creo que se vaya a quedar sin trabajo. Mira, pero es poco realista por año. Yo creo que Arraez para un equipo, y yo lo he dicho aquí, Arraez para un equipo como los Cubs o como Cincinnati o como los propios Piratas, que se ha visto inclusive ligado con los Piratas. O sea, Arraez para un equipo que necesite mover corredores y que necesite aumentar un poquito esa presencia en base y ese hombre que prenda la chispa en el line-up, Arraez es perfecto. Pero Arraez no cabe dentro de esos planes, o sea, meter a Arraez forzado dentro de un equipo que esté basado en la ofensiva, de esos equipos que tienen un túnel del terror, como yo lo digo aquí, como los Yankees, como los Phillies, como los Dodgers, como los Marineros de Seattle. No cabe. No, tú me estás diciendo que Arraez es un jugador. Arraez puede calar bien en un equipo de media tabla de división, ni siquiera de liga. Sí. Para mí ese es el destino de Arraez. Para mí ese es el destino de Arraez. Esto no tiene nada que ver con él. El tema, o sea, con él en su ofensiva. A mí me parece que lo que jode a Arraez es su guante. Si él tuviera un guante medianamente decente en cualquier posición, el aspecto cambiaría. El problema está que tú como equipo, tú dices, ese es mi bateador designado. Y tú dices, si yo tengo un tipo de que puede ser 40 jonrones y a ese es el que le voy a dar el puesto de bateador designado, no conto a Arraez. Si quiero un jugador de esquinas que produzca como un jugador de esquinas, no es Arraez. Y si quiero un segunda base que me dé estabilidad en el infield, tampoco lo es, porque no tiene el alcance. Entonces, es allí donde está la traba para mí de Arraez. El problema de Arraez no es el bate, es el guante. Para mí el problema de Arraez sigue siendo el cómo mueve las piernas. Porque si Arraez moviera las piernas un poquito mejor, podría decir yo soy un jugador ofensivo 100%. ¿Por qué? Porque los hits, los ñameados a tercera base son hits. Los hits podrían ser dobles y los dobles van a ser triples, pero no. Tiene 26 pies por segundo, que es el percentil más bajo de la MLB. Está a nivel de Juan Soto, corriendo a nivel de Juan Soto y de Martínez, el de Nick Castellano. Y con todo eso, Juan Soto se robó 38 bases. Arraez no llega a ese punto tampoco. O sea, si yo convirtiera 181 hits en al menos 50 bases robadas, estaría hablando de otro tipo de jugador.